Geología del petróleo en el contexto colombiano, presentado por Sebastián Rodríguez, Lina González y Nicolás Rubio del Grupo 204. El petróleo es una sustancia aceitosa generalmente de color oscuro a la que por sus compuestos de hidrógeno y carbono se le denomina hidrocarburo. Ese hidrocarburo puede estar en estado líquido o en estado gaseoso. En el primer caso es un aceite al que también se le conoce como crudo. En el segundo se le conoce como gas natural. Según la teoría más aceptada, el origen del petróleo es de tipo orgánico. Esta teoría muestra que el petróleo es el resultado de un complejo proceso químico-físico en el interior de la Tierra, en el que debido a la presión y a las altas temperaturas se produce la descomposición de enormes cantidades de materia orgánica que se convierten en aceite y gas. Esa materia orgánica está compuesta fundamentalmente por el fitoplancton y el zooplancton marino, al igual que por restos vegetales y animales, todo lo cual se depositó en el pasado en el fondo de los grandes lagos y en el lecho de los mares. Junto a esa materia orgánica y sobre ella se depositaron sucesivas capas de lodo, arena, arcilla y otros sedimentos, que fueron transportados por los ríos, el viento y las mareas. Estos depósitos se compactaron conformando lo que geológicamente se conoce como formaciones sedimentarias o estratos de roca sedimentaria. Entre esas capas sedimentarias se llevó a cabo el fenómeno natural que dio lugar a la creación del petróleo y el gas natural. Ese proceso de sedimentación y transformación es algo que ocurrió a lo largo de millones de años. Según los geólogos, el proceso empieza antes de la existencia de los dinosaurios y aún hoy continúa en el subsuelo, en ríos y mares, en los que de forma similar se está generando el petróleo del mañana. En un comienzo las capas sedimentarias se depositaron en sentido horizontal, pero los movimientos y cambios violentos que ha sufrido la corteza terrestre variaron su conformación y por consiguiente los sitios donde se encuentra el petróleo. Es por esto por lo que la geología identifica hoy varios tipos de estructuras subterráneas donde pueden encontrarse yacimientos de petróleos, anticlinales, estructuras falladas, trampas estratigráficas y domos salinos, entre otros. El petróleo está compuesto por carbón en un 84%, hidrógeno en un 11%, azufre en un 2% y nitrógeno en un 2%. El petróleo se encuentra ocupando los espacios de las rocas porosas como las areniscas y las calizas. Condiciones para los yacimientos. Para esto es necesario que los mantos de las rocas sedimentarias estén sellados, además de que las rocas impermeables sellen y eviten el paso del petróleo para que no llegue a la superficie. Estas capas geológicas se agrupan según sus características en lo que se llaman formaciones, se identifican por la edad, nombre y tipo de material rocoso. Cuencas sedimentarias. Las cuencas sedimentarias son extensas zonas en que geológicamente se divide el territorio de un país y donde se supone están las áreas sedimentarias que pueden contener hidrocarburos. En Colombia hay 18 de estas cuencas distribuidas en un área de 1.036.400 km². Algunos de los nombres que reciben ellas son Carbonera, Guadalupe, Mirador, Barco, Caballos, Villeta, Mugrosa y Esmeralda, entre otros. Yacimientos anticlinales. Es un yacimiento formado en un plegamiento de las capas superiores de las rocas similar a un arco en forma de domo. Son excelentes para la perforación ya que el crudo se elevará en forma natural al punto más alto de la estructura debido a que tiene una gravedad específica menor que la del agua. Trampas estratigráficas. Se forman cuando las capas suprayacentes a una capa porosa son impermeables, sellándola e impidiendo el flujo del petróleo. El hidrocarburo fluye hacia la parte superior de la roca almacén. El 7% de las trampas son de este tipo. Diapiro o domo salino. Son estructuras geológicas intrusivas formadas por masas procedentes de niveles estratigráficos muy plásticos sometidos a gran presión que ascienden por las capas sedimentarias de la corteza terrestre atravesándolas y deformándolas. Adquieren forma de cilindro, seta o gota y suelen ser de gran tamaño. La exploración consiste en identificar y localizar lugares que contienen hidrocarburos. Puede estar en el mismo lugar donde se formó, en la roca madre, o haberse filtrado hacia otros lugares llamados reservorios, por entre los poros o fracturas de las capas subterráneas, en un proceso conocido como migración. Se basa en investigaciones de tipo geológico para reconocer los tipos de roca, fallas geológicas y otros datos generales como vegetación, topografía y corrientes de agua, entre otros, lo que hace posible identificar las áreas de formaciones sedimentarias. Uno de los primeros pasos en la búsqueda del petróleo es la obtención de fotografías aéreas, imágenes satelitales o imágenes de radar de un área de interés para elaborar diversos tipos de mapas que identifican características de un área determinada.
Esta información hace posible identificar las áreas de mayor potencial en las cuales se puedan encontrar las formaciones sedimentarias y estructuras que contengan hidrocarburos. También se adquiere información magnética y gravimétrica desde aviones o de manera terrestre, con lo cual se recoge información que permite diferenciar de manera general los tipos de rocas del subsuelo y el espesor que tiene la secuencia sedimentaria en dicha región. Los geólogos inspeccionan personalmente el área y esta información es interpretada por geólogos que determinan si existe o no la posibilidad por el hallazgo de hidrocarburos y poder así avanzar en la exploración con métodos más precisos y que requieren mayor inversión, como lo es la exploración sísmica. Para que se den las condiciones de un depósito o yacimiento de petróleo, es necesario que los mantos de roca sedimentaria estén sellados por rocas impermeables, que son generalmente arcillosas, que impidan su paso, evitando que el petróleo llegue hasta la superficie. Esto es lo que se denomina una trampa, porque el petróleo queda allí atrapado. En términos geológicos, las capas geológicas se agrupan según sus características en lo que se llaman formaciones y están debidamente identificadas por edad, nombre y tipo del material rocoso del cual están conformadas. En Colombia, el petróleo se ha encontrado en diferentes formaciones que reciben el nombre de Carbonera, Guadalupe, Mirador, Barco, Caballos, Villeta, Mugrosa y Esmeralda, entre otras. Las cuencas sedimentarias son extensas zonas en que geológicamente se divide el terreno de un país y donde se supone están las áreas sedimentarias que pueden contener hidrocarburos. En Colombia hay 18 de estas cuencas distribuidas en un área de 1.036.400 km². Un método importante para la exploración es la información sísmica, que permite conocer con mayor exactitud la presencia de trampas en el subsuelo, que son rocas impermeables que impiden el paso del petróleo, por medio de ondas sonoras artificiales que se propagan hacia el suelo y producen pequeños ecos que son captados por geófonos unidos que llevan la información hacia una unidad central de registro llamada Casa Blanca. La información obtenida se procesa y crea un esquema que muestra la distribución de las rocas en el subsuelo. Así, se establecen las áreas que pueden contener depósitos de hidrocarburos y donde se deben perforar los pozos exploratorios. En Colombia se han adquirido cientos de miles de kilómetros de registro sísmico. Para este proceso se necesita, primero, un pozo donde se ubica el sismigel, el cual al ser accionado genera ondas sonoras artificiales. Segundo, ondas sonoras que viajan hacia el interior de la Tierra. Tercero, ondas transmitidas o ecos hacia los geófonos en superficie. Cuarto, geófonos colocados en la superficie que captan las ondas sonoras. Quinto, trabajo de topografía para conocer la posición de los geófonos y los pozos. Sexto, estación receptora móvil que se encarga de recopilar los datos suministrados por los geófonos para ser procesados. Séptimo, equipos de cómputo especializados para procesar e interpretar la información obtenida. El primer pozo que se perfora en un área geológicamente inexplorada se denomina pozo exploratorio. En Colombia, la profundidad de un pozo puede estar normalmente entre 800 metros y 7.000 metros, dependiendo de la región y de la profundidad a la cual se encuentra la estructura geológica. De acuerdo con la profundidad proyectada del pozo, las formaciones que se van a atravesar y las condiciones propias del subsuelo, se selecciona el equipo de perforación más indicado. El tiempo de perforación de un pozo dependerá de la profundidad programada y de las condiciones geológicas del subsuelo. En promedio se estima entre 2 meses y 1 año. La perforación se realiza por etapas, de tal manera que el tamaño del pozo en la parte superior es ancho y en las partes inferiores cada vez más angosto. Esto le da la consistencia y evita derrumbes, para lo cual se van utilizando brocas y tubería de menor tamaño en cada sección. Al tiempo que se perfora, se inyecta lodo de perforación, un material que sirve como control para saber qué capa rocosa se está atravesando y si hay indicios de la existencia de hidrocarburos. Para proteger el hueco de derrumbes, filtraciones o cualquier otro problema, se utiliza la cementación, proceso que consiste en adherir a las paredes del hueco tubos de revestimiento, lo que garantiza su consistencia y posteriormente facilitará la extracción del petróleo en la etapa de producción. La perforación en el subsuelo marino sigue en términos generales los mismos lineamientos, pero se efectúa desde enormes plataformas ancladas al lecho marino o que flotan y se sostienen en un mismo lugar. La extracción, producción o explotación del petróleo se hace de acuerdo con las características propias de cada yacimiento.
Para poner a producir un pozo se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la profundidad de las formaciones donde se encuentra el hidrocarburo. El petróleo fluye por estos orificios hasta el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro conocida como tubería de producción. Si el yacimiento tiene energía propia, generada por la presión subterránea y por los elementos que acompañan al petróleo, por ejemplo el gas y el agua, este saldrá por sí solo. En este caso, se instala en la cabeza del pozo un equipo llamado árbol de Navidad, que consta de un conjunto de válvulas para regular el paso del petróleo. Si no existe esa alta presión, se emplean otros métodos de extracción. El más común ha sido el balancín o machín, el cual, mediante un permanente balanceo, acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la superficie. En la actualidad existen dispositivos eléctricos de menor tamaño que realizan esta función. El petróleo extraído generalmente viene acompañado de sedimentos, agua y gas natural, por lo que deben construirse previamente las facilidades de producción, separación y almacenamiento. El paso inmediato al descubrimiento y explotación de un yacimiento es su traslado hacia los centros de refinación por medio de un oleoducto, que es una unión de varios tubos de acero donde se impulsa el petróleo por medio de una estación de bombeo, o a los puertos de embarque por medio de buques con destino a la exportación. Luego del transporte, el petróleo finalmente llega a las refinerías para su procesamiento. Este llega gracias a los oleoductos que van desde el yacimiento del petróleo hasta las refinerías. Allí, estando en el petróleo, es sometido a altas temperaturas. Es como cocinarlo, por eso también adopta el nombre de crudo. A continuación, vemos la planta del proceso químico que incluye todas aquellas operaciones unitarias básicas y elementales para lograr la separación de los diferentes hidrocarburos contenidos en el petróleo, para obtener las distintas mezclas de hidrocarburos desde los livianos hasta los más pesados que conforman los distintos combustibles que se conocen hoy en día. En la planta se utilizan diferentes procesos de destilación para obtener los diferentes derivados del petróleo. Ya aquí en la planta se utilizan los procesos de destilación para obtener los diferentes derivados del petróleo. Para obtener los diferentes derivados pasa desde el almacenamiento hasta un desalador. Luego comienza en el horno el primer proceso para la destilación. Ahí se le pone calor al petróleo y gas. Ahí van quedando diferenciados el crudo reducido, los gasóleos, el ACPM, el queroseno, el nafta virgen y el gas. Cada uno de estos cuenta con un proceso secundario específico para cada uno. Por ejemplo, para el crudo reducido llega la destilación al vacío, el mezclador, y ahí queda normalmente como un combustóleo. Y así para cada uno. Digamos, en el caso del gas hay una separación de gases y queda el butano y el propano. En el caso del ACPM llega al mezclador y que ahí directo los lleva a un ACPM. Viendo anteriormente que cada uno ha terminado su proceso independiente, llegan y quedan como los conocemos hoy en día y son ya derivados del petróleo, como la gasolina de motor, el polietileno, el gas propano, el ACPM, los disolventes, el queroseno, el betún, el veneno, negro de humo, detergente, lubricantes, en fin. Bueno, ya terminando los derivados y usos del petróleo, vamos a enfocarnos en este mismo, pero en Colombia. En Colombia, los primeros registros históricos de la existencia de este crudo se remontan a la conquista española, cuando las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada llegaron por el río Magdalena a La Tora, un caserío de los yarigüíes, situado en lo que hoy se conoce como Barranca Bermeja. Ellos vieron que habían lugares donde emanaba un líquido negro aceitoso y que los yarigüíes utilizaban como reconfortante corporal, entre otros usos. Los españoles los utilizaron a su vez para impermeabilizar las embarcaciones. Siglos después, este aceite vendría a ser la base de lo que hoy es la industria colombiana de petróleo.
A continuación, en el desarrollo, vemos que desde el siglo XX se inició la exploración de petróleo. En Colombia, la política ha regido a esta industria diversos y profundos cambios en cada uno de los distintos gobiernos. Estos con el fin de mantener una producción de petróleo que abastezca el consumo nacional y de paso exporte los excedentes que generan recursos adicionales a la nación. En la búsqueda y la extracción de hidrocarburos en Colombia ha pasado de un sistema de concesión a un contrato de asociación con variantes como el factor R. Hoy, 100 años después de los primeros hallazgos comerciales del crudo, cuenta con un modelo de contrato de exploración y producción muy competitivo internacionalmente. Ahora hablaremos de Ecopetrol, pero no sin antes hablar un poco más de la historia del petróleo en Colombia. En 1905, cuando el gobierno nacional firmó 2 contratos de concesión. La concesión de Mares, llamada así porque fue firmada con un particular, Roberto de Mares, quien inició la extracción de petróleo en una gran extensión de terreno al sur de lo que hoy es el centro urbano de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. La otra concesión fue la de Barco, firmada con el general Virgilio Barco y localizada en la región de Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander. El 25 de agosto de 1951 se llevó a cabo la reversión de la concesión de Mares al Estado colombiano, es decir, todos sus bienes pasaron a ser propiedad de la nación. Para manejar este patrimonio, la Ley 165 de 1948 había creado la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, que asumió a partir de ese día como empresa estatal lo que entonces fue la concesión. Después, Ecopetrol se hizo cargo de la operación de otras concesiones que revirtieron a la nación y emprendió por su cuenta y riesgo las actividades de exploración, producción, de transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, convirtiéndose en la única empresa integrada en toda la cadena de valor petróleo y el gas en Colombia. Ahora, las características del petróleo en Colombia. Comencemos con el potencial petrolífero. El potencial petrolífero, crudo y gas natural de Colombia se estima en más de 47.000 millones de barriles de petróleo equivalente, distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que abarcan un área de 1.036.400 kilómetros cuadrados. Ahora, en la refinación, Colombia tiene la capacidad de refinación en promedio de 315.000 barriles por día, en las 2 principales refinerías del país, una ubicada en Barranca Bermeja y la otra en Cartagena. Se procesan los crudos y se obtienen los combustibles con los cuales se atiende la mayoría de la demanda nacional. Luego de esta viene el transporte. Actualmente se cuenta para el transporte de hidrocarburos con una red de tubería de 4.184 kilómetros de oleoductos para el transporte del petróleo y 3.952 kilómetros de poliductos para el transporte de productos refinados. En total de estaciones de bombeo y terminales es de 67. Por otro lado, la comercialización. En Colombia hay 2 tipos de exportación de petróleo crudo: el que se realiza directamente de Ecopetrol y el que hacen las compañías privadas. Ecopetrol exporta además diversos productos derivados del petróleo e importa combustibles cuando lo requiere el país para su pleno abastecimiento. Gracias por su atención.